Bienvenidos a El Reino con Daniel Nájar. Cápsulas para entender la vida y misión de la Iglesia a través de la visión sobre el reino de Dios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Nájar. Qué gusto tenerlos en esta cápsula con el enfoque de El Reino. ¿Sabes qué ha sido uno de los temas que más han cautivado mi corazón a lo largo de los años? Y también quiero confesarte que he visto tan poco entendimiento acerca del reino que creo que todas estas cápsulas nos van a estar sirviendo bastante. Porque el reino no es una interpretación, no es, ¿cómo te lo digo? No estamos hablando solamente de un tema de la escritura, sino como de un eje transversal. Es decir, tu forma de entender el reino te permitirá entender todas las otras facetas que se revelan en la escritura, como si te pusieras unos lentes, ¿ok? Como cuando traes unos lentes con un filtro de color y todo lo empiezas a ver alrededor tuyo de ese color. Esa es la idea de entender el reino. Y hoy quiero hablarte de un problema. Creo yo que este es el mayor enemigo que tenemos en la iglesia, en nuestra cabeza, para entender el reino. Y es la dicotomía. Te voy a hablar de eso. Por cierto, te voy a hablar del problema, pero no te voy a hablar de la solución, así es que eso lo tendremos que ver en otra cápsula en el futuro. Mira, la iglesia mantiene tanto en su doctrina como en su práctica una visión como dicótoma. O sea, cuando digo dicótoma me refiero a algo dual que está en oposición sobre la interpretación del mundo. Entonces, esto ¿sabes? Nace con un filósofo llamado Platón. No fue el primero, pero sí fue el que lo puso, digamos que más claro, más sistematizado este entendimiento, que nos hizo llegar a la iglesia a una visión entre lo secular y lo religioso. Y estas implicaciones son muchas, o sea, más bien las implicaciones que salen de esta interpretación son muy amplias. Afecta el ser de la iglesia, qué somos como iglesia, y afecta el hacer de la iglesia, cuál es nuestra misión en la tierra. Las dos cosas se ven entorpecidas. Bueno, déjame empezar diciendo que Dios diseñó el mundo como un todo, ¿ok? Y de hecho la Biblia comienza diciendo que no debe haber vacíos y no debe haber desorden, porque la tierra inicialmente estaba desordenada y vacía. Y la naturaleza de Dios es llenarlo todo. De hecho, la Biblia dice en Efesios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos, está hablando de Cristo, para llenarlo todo. Esto es lo que dice Efesios 1:4. Fíjate la expresión, llenarlo todo. Dado que Él es así, entonces no puede haber huecos, no puede haber vacíos en la creación. Y cuando hablo de la creación, pienso en ese todo, dice llenarlo todo. De hecho, Efesios también, capítulo 4, pero en el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Fíjate el peso de totalidad que está dando esta parte de la escritura. Así es que esa naturaleza de Dios se convierte en un llamado para nosotros como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo en la tierra, a que nosotros entremos a poseerlo, a invadirlo, a influenciarlo todo, como un poco de levadura que leuda toda la masa. De hecho, otro pasaje de Efesios también que me gusta mucho, lo dice muy claramente, es Efesios capítulo 1, versículo 22. Creo que lo debes leer, es uno de estos pasajes incómodos de la Biblia que son tan fuertes que tienes que entenderlo porque si no siempre te está como incomodando. La Biblia dice, sometió, habla de Cristo, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Estás captando la grandeza de este enunciado? Básicamente Dios está diciendo que al llenarlo todo, transmitió esta autoridad a la iglesia. Así es que en un sentido básico, es como si nos estuviera regresando a Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando nos dice fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear, que es el mandato inicial, y luego se lo regresa a la iglesia después de la resurrección, de tal forma que la iglesia se convierta en la que puede llenar todos los espacios. ¿Qué abarca este todo? Bueno, para ser específicos, y lo vamos a estar hablando en otras cápsulas, las 7 esferas, los 7 montes, los espacios políticos de gobierno, los espacios financieros, es decir, la economía, el arte, los medios de comunicación, la familia, el entretenimiento, etc. De tal manera que las 7 esferas sean influenciadas o leudadas por la iglesia.
Obviamente la pregunta obligada es, ¿y cómo lo hemos hecho? Y aquí entra el problema que tenemos. Es que Platón toma esta idea de dualismo y lo convierte en algo que impregnó la filosofía, incluyendo la teología cristiana. Él dice que hay dos manifestaciones del mundo, de la vida. Una realidad material, a lo que él llamó el mundo sensible. Le llamaba así porque es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Con los 5 sentidos. Y por otra parte, él habló de este principio inmaterial, o sea, las cosas que no podemos tocar o sentir, que lo asoció a lo divino. Fíjate bien, él lo asocia a lo divino y a lo inmortal, a lo cual él llamó el mundo de las ideas. Entonces, este mundo sensible contra este mundo de ideas, la siguiente etapa de la interpretación de Platón es que van a chocar, ¿ok? Fue más allá del solo hecho de pensar en dos partes, lo cual, si te das cuenta, estaría pues, en congruencia con la revelación bíblica acerca de que hay un mundo que llamamos natural y uno que llamamos espiritual. Pero él fue más allá y creó una contraposición. Y entonces en esta contraposición le dio un carácter de malo a todo lo material y de bueno a todo lo espiritual, o como le llamaba el mundo de las ideas. Así es que asumió que el alma es el centro del conocimiento positivo y bueno. Nosotros ahí tendríamos el espíritu también. Y todo lo malo, la ignorancia, la maldad incluso, se concentra en este lado como material. Así es que ciertos grupos gnósticos, hablo de movimientos cristianos a lo largo de la historia, ha preservado esta interpretación como fragmentada y bipolar del reino de Dios. O sea, hubo grupos cristianos que tomaron esta idea, la trajeron a la iglesia y asumieron erróneamente entonces que la transformación del corazón y la salvación, viéndolos desde el punto de vista espiritual, metafísico, digamos, es la única parte buena, importante, ¿ok? Y todo lo que tenía que ver con las cosas terrenales, humanas, materiales, entonces eran per se malas. Varios sectores de la iglesia, yo diría que hay mucha teología. Apenas anoche, ¿sabes? Apenas anoche teníamos un debate en la noche con un joven que está en cierta forma plantado en esta postura, porque estaba afirmando pues que la iglesia no era responsable de hacer una invasión a todas estas esferas, porque en realidad no estamos capacitados o llamados ni siquiera a hacer influencia en ellas, porque no tiene sentido hacerlas. Es que mira, si te pones a pensar desde esa perspectiva, entonces resulta que muchas de las cosas que nosotros nos rodean, de las que vivimos rodeados en este mundo, pues son cosas negativas. Hablo del dinero, la sexualidad, la política, las artes, la vida empresarial, hasta comer. Fíjate bien, hasta comer. ¡Wow! Así es que quizá tú puedes entender por qué muchas de nuestras iglesias a lo largo del tiempo nos han dicho esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo, y entonces luego colocamos estos conceptos que aparecen en la Biblia y les dimos como, los conceptos me refiero de carne y de mundo. Por cierto, el concepto de carne lo puedes encontrar ahí en... el concepto de mundo lo puedes encontrar en 1 Juan 2.15, te lo estoy buscando, y el de carne lo puedes encontrar en Gálatas 5.16 al 24. Tomamos el concepto de carne y mundo y lo asumimos como parte exclusiva de nuestra naturaleza material. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, la Biblia dice que cuando Dios creó las cosas materiales, para cada una de ellas dijo, y vio Dios que era bueno. Y entonces, también Jesús, nuestro Señor, hablando de esto, dijo que la raíz del mal de las cosas no sale del cuerpo humano o de lo material. Dice, de hecho, que sale del corazón humano. Así es que este dualismo nos hace polarizar la vida, el mundo, constantemente. ¿Ok? Entonces el cristiano, si te das cuenta de los efectos de esta doctrina, lo que provoca es que estemos, por una parte, impedidos a que nos podamos meter en las cosas terrenales, porque no las consideramos nuestras, sino del mundo, incluso carnales, peligrosas. Este es un tremendo concepto que hasta la fecha se predica en miles de púlpitos, directa o indirectamente.
Jesús, te repito, él dijo que la raíz del mal, en Mateo 5:19, no estaba de hecho en lo material. Él dijo, del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, etcétera. O sea, de la parte interna. Así es que tenemos que replantear nuestra interpretación sobre carne y mundo como sistemas caídos, no como cuestiones materiales. Así es que si preservamos este concepto de dicotomía, va a ser muy difícil que seamos una iglesia de transformación social. Así es que yendo al final de esta primera cápsula, lo que te quiero recordar es que el mundo es integral, el mundo del reino. El reino toma todas las esferas, todas las áreas y las integra. Y Dios es Señor de todas las esferas. Y pretende, Él quiere que la iglesia entienda esta totalidad y se involucre en todas las esferas. Esa sería la solución, pero eso lo veremos en una cápsula más adelante. Me acuerdo por último de la iglesia primitiva. Sabes que en el libro de los Hechos, capítulo 2, me parece, versículo por ahí del 46, la Biblia dice que se congregaban, se reunían en el templo y por las casas. Me gusta ese concepto donde dice templo y casas, porque me da a entender que su vida cristiana no se desarrollaba dentro solamente del templo o de una esfera religiosa, sino que salían a las casas donde vivían su esfera natural, para que me entiendas, y porque para ellos no había una dicotomía. El vivir la vida cristiana en ambas esferas era parte de su expresión tanto sacerdotal como de reinado, y permanecían unidos y permanecían influyendo en la sociedad en todas las esferas, al punto de que el imperio romano se vio golpeado, quebrado por la iglesia desde adentro. Amigos, tenemos que estudiar más sobre el tema de esta dicotomía. No se separen de estas cápsulas. Yo creo que vas a seguir siendo edificado y te estoy dando esencia para que tú puedas profundizar. Recuerda que estamos subiendo 1 o 2 cápsulas a la semana a este canal de YouTube, y te recuerdo que necesitamos, ayúdame a promoverlo pues, para que muchos otros de la iglesia puedan compartir esta interpretación del reino y de la iglesia. Te mando abrazos a donde quiera que estés, estamos en contacto.